La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, mis estimados radioescuchas. Estamos desde el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana para continuar con su bonito programa La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Y hoy tenemos un invitadazo, un hijo de la casa también, que es creador, poeta, que es cuentista. Ahorita les voy a contar un poquito quién es, Alfonso Valencia. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación, pues de lujo, muy contento de regresar, aunque sea virtualmente, al instituto por un momento y pues bueno, muy contento de platicar contigo y con tu público. Muchas gracias. Les presento rápidamente a Alfonso. Es maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana y especialista en historia del arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es poeta, tiene los libros El libro de las cosas que no sucedieron, que ganó el premio de poesía Efrén Rebolledo en 2008, y de poesía también tiene El grito circular de la gota que muere en la piel del estanque de 2015. También tiene libros de cuentos. El primero se titula Teoría de la Precipitación, que ganó el premio de cuento Ricardo Garibay en 2012, y tiene el de Prende Fuego, Cuadernos y Archivos Inéditos de The Vice Villafana, que es de 2018. Tiene también un libro de ensayos que se llama Ciencia y Técnica de la Derrota. Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido conferencista, ha dado ponencias sobre literatura en México, Estados Unidos, ha andado en Bélgica. También es tallerista de escritura creativa y desde hace algunos años está en el periódico Milenio escribiendo una columna titulada La Tabula Rasa. Actualmente es docente en el TEC de Monterrey, Campus Hidalgo, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me gustaría comenzar preguntándote cómo trabajas el asunto intermedio entre el ser creador y el ser académico. ¿Cómo balanceas, digamos, esas dos partes de tu vida que parece que se complementan, pero muchas veces son mundos y horizontes completamente diferentes de ver la literatura y de ver el proceso creativo? ¿Cómo lo manejas tú, Alfonso? Bueno, creo que en mi caso ha sido como un asunto, digamos, complementario, porque en realidad cuando yo empiezo a escribir, que también empiezo a escribir casi como, o sea, siempre había querido ser escritor, creo que todos en algún momento tenemos como esos sueños de vivir de lo que nos gusta. Y como cuando somos jóvenes soñamos con ser, no sé, escritores, músicos, cantantes, artistas, no lo sé. Y bueno, en mi caso yo cuando decidí como empezar a escribir un poco más en serio, digamos, pues eso me fue arrastrando como a la propia reflexión de la literatura, eso me fue arrastrando a la propia reflexión de mi trabajo y del trabajo de las personas que admiraba en ese entonces, y que fueron personas que me orillaron también a seguir escribiendo. Y creo que así es como me empecé a interesar un poco más en los aspectos de la crítica, en los aspectos de la teoría. Y bueno, creo que así fue como empecé y cómo se fue complementando ese asunto. Además, creo que en el fondo, la mayoría de las personas que estamos o que ingresamos como a a los posgrados, que empezamos como una, o aspiramos a una carrera académica dentro de los estudios literarios, etcétera, creo que en el fondo casi siempre también hay ese interés por la creación, ¿no? O al menos así yo lo he observado con mis compañeros, que más allá del interés, digamos, teórico o crítico, también hay un interés, digamos, nato por la creación. De ahí que se manifieste o no se manifieste ya es cosa distinta, ¿no? Pero creo que todos nosotros compartimos esa pasión tanto por el análisis, pero también como por la creación. Y bueno, en mi caso he intentado trabajarlo bien, pero bueno, de repente, ya sabes, ¿no? Como que hay ciertos proyectos que demandan muchísimo más de uno y la disciplina que a lo mejor uno llevaba en mis propios proyectos, por ejemplo, pues se pierde porque, pues bueno, hay un proyecto académico que hay que desarrollar y también al revés, ¿no? Hay como un proyecto académico que se ve trunco porque pues de repente tienes esa, no sé, como necesidad de seguir escribiendo. Entonces, en mi caso, no sé si sea como un complemento, pero ese ha sido como el camino y creo que hasta el momento me ha resultado un poco.
Porque tú estudiaste originalmente, bueno, tu licenciatura es en Ciencias de la Comunicación, me parece, ¿no? Sí, yo estudié comunicación acá en Hidalgo. Estudié comunicación porque en realidad era una opción que tenía yo a la mano, porque Hidalgo es un estado que adolece y eso es algo que arrastra desde hace mucho tiempo, que no tenemos una facultad o sea, ninguna universidad, y la universidad pública acá en Hidalgo no tenemos una facultad de filosofía, no tenemos una facultad de letras. Tenemos una facultad de humanidades, bueno, ni siquiera es facultad, es instituto, en donde, bueno, se concentran pues distintas carreras, como educación, sí creo que está educación, historia, antropología, sociología, comunicación, derecho, entonces más como un espectro más relacionado como con las ciencias sociales que con las Ujú. humanidades como tal. Y, y bueno, para muchos de Hidalgo en ese entonces, pues la opción, si queríamos acercarnos un poco a la escritura, si queríamos acercarnos un poco como a la reflexión, pues sí, como la reflexión de cierto arte, no sé, el cine, la música, manifestaciones culturales, etcétera, pues la opción que teníamos era entrar a comunicación, ¿no? Y especializarnos en periodismo, que fue mi caso, pues, yo lo que quería era escribir, yo lo que quería era, pues, estar como produciendo textos, etcétera, pensando, y esa era la opción que estaba en ese momento, también como por la propia circunstancia, ¿no? De que mía, de mi familia, etcétera, no poder salir de la ciudad en ese momento, etcétera. Entonces, eso es la razón por la que estudié comunicación. Y luego llegas aquí a la UB y estudias la maestría en literatura mexicana. ¿Qué tan diferente es el proceso? ¿Es un proceso como el de una investigación donde se tiene que hacer una tesis al de hacer, por ejemplo, un libro creativo? Es interesante que lo preguntes porque tal parece que son visiones que siempre han estado peleadas, ¿no? Y sobre todo como en ciertos ámbitos académicos, los creadores son vistos como en un escalón abajo de quien hace como el pensamiento literario, ¿no? Ajá. Y esas visiones de el trabajo académico como un trabajo, digamos, como intelectual que requiere como cierto rigor en contra de la libertad, digamos, como creativa de un proyecto de escritura, ¿no? Tal parece que son visiones como encontradas. Muchos escritores también reniegan de los procesos críticos de la academia y viceversa. Pero en realidad es que ambos proyectos o ambos procesos de escritura, ambos procesos de pensamiento requieren de entrada, pues, disciplina, ¿no? Y Ajá. requieren de entrada también como cierta metodología y cierta estructura de pensamiento que no se da simplemente como así como no sé si lo puedo decir, es una tontería, pero no se da como por naturaleza, ¿no? Sino que es algo que hay que entrenar y es algo que hay que desarrollar. Entonces, en ese ámbito son muy, muy parecidos, ¿no? O sea, embarcarte en la escritura de un libro, pues también requiere, pues, ese proceso de investigación, ese proceso de leer, ese proceso de estar reflexionando, de estar pensando todo el tiempo en cómo resolver ciertos problemas de la narrativa, o cómo resolver ciertas imágenes, etcétera. Y pues escribir un trabajo académico, una tesis o un artículo, pues requiere, pues, pues más o menos el mismo trabajo. A ver si no me cuelgan por lo que estoy diciendo, pero también requiere lo mismo, ¿no? Requiere la misma disciplina, el mismo nivel de concentración, el mismo nivel de compromiso y como que también de sacrificio, ¿no? Porque tú dejas de hacer cosas, dejas de salir, tienes que entregar una ponencia y entonces dices, bueno, me voy a poner a escribirla. Y pues lo que es cierto es que ni uno ni otro salen de un maquinazo, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí se juntan, ¿no? Sí, porque tenemos este prejuicio muy cimentado de que el artista se sienta y las musas le hablan y ya sale una obra magnífica, ¿no? Y que el trabajo del académico es más de talacha y tiene que ir al archivo y trabajar en él, pero pues ambas cosas requieren mucha disciplina, ¿no? El talento sin el trabajo no funciona solo, pues, por decirlo de algún modo. Y ya que estamos aquí en el asunto de la maestría, tú trabajaste a Yuri Herrera, ¿no? ¿Qué trabajaste de Yuri Herrera? ¿Cómo lo Sí, abordaste? ¿Qué hiciste en tu tesis de maestría? a mí me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho la literatura que escribe Yuri,
Y sí, como dices, como que estaba en un estilo de hype como a mediados de la... Dios, esto no me hace escuchar ya tan viejo, pero a mediados de la década pasada, ¿no? 2014, 2015, estaba como en un estilo de pico, la obra de Yuri, ¿no? Tenía Ajá, mucha atención tanto de los lectores y tenía mucha atención crítica, ¿no? Lo estaban traduciendo a muchos idiomas, pues aparecía siempre como en las listas de mejores libros del año, etcétera, pues. Y a mí me llamaba mucho la atención su obra, primero porque, bueno, porque es una obra breve, ¿no? Es decir, todas sus novelas, hasta ese momento él había escrito 3 novelas que pues se podían entender como una trilogía, y las 3 coincidían en que eran novelas muy cortas, es decir, eran novelas breves, eran novelas que no tenían estos grandes procesos de escritura y de grandes desarrollos que también habían estado muy presentes en la literatura mexicana como de una generación anterior. Y él más que nada opta como por la brevedad, como por personajes muy bien desarrollados, pero también muy concisos, y eso a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Que dentro de un mundo que se estaba empezando a acelerar, que se estaba empezando a hacer como, o sea, gracias a todos los procesos de la digitalidad y todo, se empezaba a hacer muy veloz todo, o ya lo era en ese momento, pero todavía no éramos como muy conscientes, ujú, eh, que él aceptara por una literatura, sí, profunda, pero también muy breve, ¿no? Y algo que me llamaba también mucho la atención de su obra era su modo de nombrar la violencia, ¿no? Los procesos de la violencia. Su obra también surge como dentro de pues ya digamos como en las postrimerías de esa manifestación, de esa cosa que no se supo nombrar muy bien en su momento y que pues algunos dieron en llamar narcoliteratura, literatura de ajá. narco, literatura del norte, como en ese boom en donde prácticamente todo el mundo estaba escribiendo sobre lo mismo, y entonces, pues aparece Yuri con un modo distinto de hacerlo, ¿no? Un modo distinto de nombrar. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, sobre todo de su primera novela, que es más o menos en la que me concentro en la tesis, que es Trabajos del Reino. Fue una novela, como ya te decía, muy celebrada, pero que aportó en algún momento a ese panorama, pues en el asunto de pues, la indeterminación de los lugares, la manera de nombrar, como te digo, desde el propio proceso de ponerle nombre a los personajes, este, pues eso se me hacía pues muy interesante y digno como de atención crítica, ¿no? Es muy interesante lo que nos estás contando, Alfonso, pero vamos a tener que hacer una pequeña pausa para darle paso al primer debut de esta temporada y al primer debut de este programa en los rollitos culturales, y este va a cargo de Roberto Meyer. Volvemos. Disertación IA. Existe un elemento constante y preciso en que la inteligencia artificial nunca podrá superarnos. Me refiero a la libertad del error. Ejemplos de ella sobran en los anales de la historia. De hecho, ¿no es la propia historia, en su afán de registros y recuerdos, un absurdo frente al infinito? Digo, de no habernos equivocado, Adán y Eva acabarían por aborrecerse. Nuestra galaxia no se desparramaría de leche y Troya, sin el atractivo del incendio, se ocuparía tras el tiempo como oficinas de gobierno. De solo imaginarlo, cuán terrible resultaría nunca llegar tarde al trabajo, ni a casa, ni a ninguna parte. Nos perderíamos de las más vanas hojas que caen, rostros que desaparecen, vidas que no vivimos, incomparables distracciones. Inadvertidos de aquella fina e insalvable distancia entre el caminar peregrino y la foto turista. Despojados de nosotros mismos, en mortal aburrimiento, sin tramas, ni matices, ni accidentes. En fin, ¿hay acaso robot que sepa contar bien un chiste? Y en caso de saber contarlo, ¿no es este tipo de desacierto prueba irrefutable de lo que sostengo? Seguro que de no tropezarnos con la misma piedra, los filósofos no fueran filósofos, los matemáticos no destacarían en ningún empleo
y los poetas serían la misma sarta de pretenciosos, pero sin los méritos de la incomprensión, los abismos de la soledad y los reinos de la pausa. Llegado a este punto, tal vez se me objete que la pausa haya su representación en el cero, y que la palabra, cualquier otro tipo de palabra, esconde un distinto código numérico. No obstante, frente a este armatroste de razonamientos, antepongo un pequeño consuelo: dejar de escribir, comer con mi novia, mirar las estrellas y planear un nuevo incendio. Volvemos a La palabra en la niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos hablando con Alfonso Valencia sobre, pues, los procesos creativos, la distinción entre el proceso creativo y el académico, que ya nos está aquí solucionando un poco la duda de cómo funcionan. Y ahora estamos hablando de Yuri Herrera y de su trabajo específicamente de la obra dentro de su tesis de maestría. Y me llama la atención que dices la forma en que lo nombra. De repente surgió mucha literatura que decías que a falta de clasificación la llamamos literatura del narco, ¿no? O literatura del norte. Pero por ejemplo, Yuri Herrera no es del norte, ¿no? Es del centro, precisamente. Es hidalguense, si no mal recuerdo. Pero este tipo de novelas tiene como muy concentrado el asunto de la violencia y de cómo se mueven los hilos políticos y los hilos sociales alrededor de, no solo de la literatura, sino de la sociedad y, digamos, lo estetiza, ¿no? ¿Cómo observaste esto en la obra de Yuri Herrera? El interés que surge en la obra de Yuri eran esos procesos de estetización de la violencia, ¿no? Me interesaba mucho cómo habían existido. eh, yo me remonto como a los 80 y a la fotografía, a Enrique Metinides, un poco Ajá, cómo de algún modo surgieron dentro de otras manifestaciones artísticas, de otras manifestaciones estéticas, cómo siempre estuvo presente pues esos procesos de estetización de la violencia para hacer patente que la violencia existe en un sistema en el que siempre se niega, ¿no? ok. Es decir, los gobiernos siempre nos dicen que no pasa nada, que todo está bien, ¿no? O sea, en los 80s, por un lado, se intenta construir como la idea de la Ciudad de México como una ciudad moderna, como una ciudad digna de atención mundial, etcétera, pero a la vez, pues, se estaba hundiendo en un montón de crisis, crisis económicas, etcétera, que se reflejaban en violencia social, etcétera. Y ahí está como la fotografía de Metinides, ¿no? Como intentando hacer patente esos procesos entre los 70, los 80, etcétera. Después en los 90 me concentro un poco como todas esas violencias económicas que surgieron en los 90, la devaluación de nuevo, el surgimiento del ZLN, etcétera, pues, como de repente también hay un discurso oficial que dice que no pasa nada, pero por otro lado teníamos manifestaciones artísticas que intentaban poner el dedo en esa llaga, específicamente con artistas como, no sé, el colectivo CEMEF o Teresa Margolles, etcétera. Entonces me interesaban esos procesos. Entonces, lo que sucedió con la narcoliteratura, que nos puede gustar o no nos puede gustar ya a la distancia, pero ahora que lo vemos como con cierta distancia, pues un montón de autores que publicaron bajo ese hype, pues la verdad, Sí. pues eran obras del momento y obras absolutamente intrascendentes, ¿no? Que ojo, no es el caso de Yuri, ¿no? Pues el caso de Yuri sí logró construir un discurso y logró construir una estética y un lenguaje que sigue siendo muy interesante y que se mantiene con el tiempo, ¿no? Pero lo interesante de esta literatura es que adquiere su punto máximo, digamos, como hace, Dios mío, hace 15 años más o menos, cuando estaba justamente el Calderonato, el gobierno de Felipe Calderón intentando vender a México como un destino turístico. No sé si se acuerdan de esa campaña de Visit México, en donde salía Felipe Calderón en los comerciales voceando, o sea, muy protagónico el asunto de que aquí no está pasando nada, cuando en Ajá. realidad el país estaba sumiendo en una violencia que hasta la fecha no se ha podido frenar, ¿no? Entonces, todo ese panorama, pues, coincide con el ascenso de esta literatura, ¿no? Que de algún modo la literatura se ubicaba como en el punto medio entre
o el periodismo que era terriblemente amarillista, ¿no? No sé si se acuerdan del blog del narco, todo Ah, claro. este periodismo que estaba basado en la sangre, en la nota roja, completamente amarillista y escandaloso, que es el extremo de acá, y el Sí, otro extremo que sería el discurso oficial en donde no pasaba nada, ¿no? ok. Entonces la literatura servía ahí como una herramienta, ¿no? Más allá de sus funciones estéticas, y sabemos que hay teorías que demeritan la literatura, que hace eso, etcétera, pero en realidad que se ubicó ahí, que dijo, bueno, aquí está pasando algo, y que encontró las herramientas para nombrar eso que estaba pasando, ¿no? Y bueno, al grado que ahora hay muchos de esos documentos que nos ayudan a comprender qué era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, ahí es donde me interesaba específicamente la literatura de Yuri. Y me interesaba porque, pues, el gran proceso que Yuri aportó en ese momento era el nombrar sin nombrar, ¿no? Es Ajá. decir, cómo escribir una novela del narco sin mencionar a los narcos, ¿no? O sin mencionar todos esos procesos de la sangre o la violencia, ¿no? Sin regodearse en esas descripciones terribles que después la televisión los jaló, ¿no? O sea, Sí. después y las series lo jalan, esas descripciones, no sé, de torturas, de matanzas, etcétera, cómo en realidad, cómo nombrarlo sin que esté presente, ¿no? Entonces creo que ese es el gran aporte, o uno de los grandes aportes de Yuri. Digamos que entonces esta estetización de la violencia sirve, digamos, igual que la fotografía que mencionadas de Metinides, un poco para la performatividad propia de la realidad, ¿no? Para mostrar lo que realmente está sucediendo, pero también busca embellecer de algún modo, ¿no? O desviar esta violencia cruenta hacia algo que se pueda volver bello dentro de su propia fealdad, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Es decir, cómo, más que ese proceso de encontrar como la belleza en esos procesos terribles, también es de entrada cómo trabaja el artista con lo que tiene, ¿no? Es decir, con lo que tiene y con el contexto que le ha tocado como vivir, ¿no? Ok. Y cómo transformar ese contexto en una experiencia estética, ¿no? Más allá del resultado, si el resultado puede ser no lo sé, como utilizado como, como en estos ejemplos que pongo, como para hacer un estilo de denuncia, ¿no? No creo que la intención de estos artistas que he mencionado y de estos escritores, o bueno, no tal vez de los escritores sí, pero como hacer una denuncia de lo terrible que está pasando en la realidad, ¿no? Lo interesante es que ahora, o sea, si nosotros vemos ese estilo como de evolución, lo interesante es ver cómo eso también se ha vuelto, ¿cómo diríamos? Como se ha hiperbolizado, o bueno, se ha Ajá, exagerado, ¿no? sí. Al grado que ahora incluso esas propias manifestaciones de entrada ya no las vemos como necesarias, ¿no? Es decir, ahora, pues digo, es que ya los escritores, las nuevas generaciones están escribiendo sobre otras cosas, ¿no? Denunciando otras violencias. Ya no esa violencia que, como si hubiéramos superado ese punto, ¿no? Y ahora al contrario, ¿no? Es la cultura popular la que está tomando esos elementos y pues los está esparciendo por todo el mundo, ¿no? O sea, pues ahí tienes los corridos tumbados, etcétera, Sí, pues, claro. pero sin este elemento de denuncia, bueno, no de denuncia, pero sin este elemento de intentar criticar o de intentar poner eh, el dedo sobre esa llaga, ¿no? Que evidentemente sigue abierta. Entonces, esos son los procesos que me interesaban y que de algún modo me siguen interesando, ¿no? Porque pues siguen siendo parte de la misma gran problemática. Sí, claro. Y también va cambiando el contexto en el que se desenvuelven, ¿no? Los nuevos escritores, de algún modo hasta normalizaron, ¿no? La violencia en sus propias formas de hacer la escritura. O sea, aparece, pero no es el conector, digamos, del texto, ¿no? Sino que es a veces un pretexto, a veces es una forma de denuncia, como dices, pero ahí está, ¿no? La cosa es que ahí está. Y ahora las formas, digamos, estéticas, como las series de televisión o los corridos que decías, lo toman sin, muchas veces sin
sin canalizarlo bien, ¿no? De manera casi directa, casi grotesca, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, Que, y que, perdón, y que termina siendo inocua, ¿no? Es decir, que termina siendo inocua para el propio sistema, ¿no? Y no es que el arte anterior haya tenido preocupado al sistema porque estaban haciendo o hablando de cosas que no se deberían hablar, etcétera, no sé, pero hasta de los algún modo becaban. funcionaban, ¿no? Pero ahora es de una manera blanca, es de una manera completamente inocua, ¿no? Sí, sí, sí. Y que genera otros procesos, ¿no? Porque, pues bueno, pues sí, va generando otros procesos en donde pues vamos aceptando cada vez más como si nos fuéramos resignando a esta realidad violenta Ujú. y no nos quedara otro asunto más que pues aceptar el éxito de Peso Pluma Y, y decir que lo que hace es importante y necesario, ¿no? ajá. Que bueno, que ahí sería otro tema. Eso se puede debatir largamente. Y hablando de estos procesos más contemporáneos, en tu especialidad en historia del arte trabajaste un asunto como de la literatura y la inteligencia artificial. ¿Cómo cambian estas investigaciones o por qué llegaste ahí o cuál es tu interés alrededor de estos asuntos? Bueno, de entrada, hay un negro hueco en mi currículum académico, en Ajá. donde yo estuve haciendo una investigación durante mucho tiempo sobre literatura del siglo XIX. Ah, claro. Estoy muy clavado en las literaturas de archivo, estuve haciendo un proyecto que espero terminar pronto para mi bien y para bien de todos, sobre Antonio López Matoso, que fue un insurgente mexicano que escribió un libro de viajes, etcétera, y que yo tenía mucho interés y que teníamos mucho interés en ese proyecto. Porque, pues bueno, en este libro, en este viaje de Perico Ligero al país de los moros, él visita, pues Veracruz, visita Jalapa, etcétera. Entonces, un libro muy interesante y que requería de un proceso académico así, completamente clavado, ¿no? Incluso muy distinto a lo que yo había hecho en la maestría, ¿no? Es decir, archivo, todo esto que mencionabas al principio de que se relaciona con lo académico, estaba presente en ese proyecto, ¿no? Es decir, trabajo de archivo, estar viajando, buscando documentos, hacer transcripciones, etcétera, pues, ¿no? Ujú. Y de repente yo atravieso un hoyo, pues, en mi personal que me aleja de todo eso. Y como para intentar salir, pues bueno, y después todo el asunto de la pandemia que creo que nos pegó a todos en muchos aspectos. Y dentro de esos aspectos creo que también, pues, aspectos anímicos, aspectos psicológicos, etcétera. Es decir, un golpazo el asunto de la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, durante ese proceso, yo para poder retomar de algún modo las riendas de mi trabajo, tanto creativo como académico, pues decido entrar al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y digamos como para pasar el tiempo de encierro, en donde no podía yo hacer nada porque pues, los archivos están cerrados, las bibliotecas estuvieron cerradas prácticamente 2 años, la posibilidad de viajar para hacer investigación, etcétera, pues decido meterme a un programa de especialización en historia del arte, que era algo que, como platicábamos hace rato, ya me venía interesando, ¿no? Es decir, pues el asunto de las ciencias de la comunicación, la fotografía, etcétera, pues, ¿no? Ajá. Entonces me meto ahí y pues lo que yo entré ahí como con un estilo de intuición, porque yo empecé a dar una clase justamente el año de la pandemia, unos meses antes, el semestre empezó en enero y nos fuimos al encierro en marzo. Yo empecé a dar clases en la universidad acá en Hidalgo, en el área académica de comunicación. Empecé a dar una materia muy interesante que se llama Comunicación y Tecnología. Y es una materia que, aunque está dentro del claustro, es algo que estamos intentando cambiar para el próximo programa. Está dentro del área, digamos, como de producción. En realidad es una materia en donde se reflexiona teóricamente cómo van cambiando los procesos pues, de producción, almacenamiento y distribución del conocimiento y de la información, ¿no? Y cómo se ve impactada la manera en la que nos relacionamos y nos comunicamos por ciertas irrupciones tecnológicas. Entonces, a mí eso me había estado interesando bastante y cuando entro a la especialidad, me encuentro con muchos profesores que tenían como esas intuiciones también, ¿no? Y que se habilitaba mucho como al debate, ¿no? Eh, Ajá. y, y lo que me llamaba la atención es estos procesos
que ahorita son muy evidentes, en los que somos incapaces de distinguir, digamos, la realidad entendida como lo que producimos los humanos, o sea, pues vamos a ser así de reduccionistas, Ajá. con esa otra realidad que se genera digitalmente, ¿no? Es decir, ahorita prácticamente nosotros, o la mayoría de los internautas, de las personas que utilizan redes sociales, WhatsApp, pues son incapaces de distinguir una fotografía, pues, una fotografía real, Ah, ok. una De fotografía, una. digamos, una fotografía de una fotografía trucada digitalmente, Ok. o incluso de una fotografía generada con inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, ese espacio de incertidumbre es lo que me llamó mucho la atención y lo que trabajé ahí dentro de ese breve programa, pero bueno, que fue súper intenso también, ¿no? Y eso se lleva también a las escrituras, ¿no? Porque justamente cuando acabé el programa fue cuando sale ChatGPT. Nosotros ya habíamos tenido acceso unos meses antes, como por un asunto académico, Ajá. pero es el boom de ChatGPT y entonces ahora eso que sucede en la imagen ahora sucede con el texto, ¿no? Sí. Ni siquiera la propia inteligencia artificial ahora es capaz de detectar los textos que son escritos por inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, ese punto de indeterminación es lo que me interesa ahora, porque creo que es algo, pues, una problemática actual, pero que va a ser muchísimo más intensa en unos meses, incluso en unos años. Oh, eso es muy interesante y me gustaría que siguiéramos platicando de ese asunto un poco más. Mientras tanto, vamos a darle paso al segundo rollito cultural, que además es el segundo debut en este programa, a cargo de Rodrigo Rosas, y regresamos con Alfonso Valencia para concluir este programa. Muchas gracias. Amado Nervo, más allá de su reconocida producción poética, guardó siempre un marcado interés por el futuro. Lo entendía como un tiempo enigmático, lleno de opacidades para el destino humano. Se interesaba, sobre todo, en el abanico de posibilidades que la ciencia puede ofrecer al hombre y la delgada, peligrosa línea entre el progreso y la destrucción. No pocos de sus cuentos están cargados de estas preocupaciones. En la última guerra, Nervo consigue utilizar los postulados evolucionistas para preguntarse si en verdad los humanos somos el último paso de la evolución. En este cuento, se sitúa 2000 años en el futuro y se aproxima a la narrativa ciencia ficcional apocalíptica al proponer un escenario donde el reino animal ha evolucionado hasta adquirir una forma de conciencia avanzada que le permite conspirar para recuperar el mundo que le ha sido arrebatado por la raza humana. Los congelados habla de un procedimiento científico mediante el cual se puede llegar al futuro por una vía corta. Las personas pueden autorizar el congelamiento completo de su cuerpo para luego ser despertados en algún punto del futuro. Esta historia deja ver, de nueva cuenta, el interés de Nervo en el alcance de la ciencia y su intervención en la triste existencia del hombre. Para el Nayarita, el avance de la ciencia y la tecnología son herramientas que inicialmente sosiegan el alma atormentada. En los congelados abundan almas solitarias y llenas de hastío que no saben qué hacer con su vida en el presente, que no pueden hallar su lugar en el mundo y prefieren buscar una pausa en esta terrible existencia y poder así despertar en el futuro, esperando que les depare mejores cosas. Ese futuro pesimista que exploró el escritor Nayarita en la última guerra se asocia con el cuento Las nubes. Aquí el espacio terrestre se ha reconfigurado. La masa oceánica ya no es tan vasta y el sol ha llegado al fin de su ciclo. Por estas razones, las nubes han desaparecido. Ya no hay agua evaporada que pueda condensarse. La humanidad apenas sobrevive, está al borde de la extinción. ¿Cómo puede haber una civilización soñadora y consciente de sí misma si no hay nubes que pueda contemplar? Si la esperanza de vida que acompaña a la lluvia se ha evaporado para siempre. Este cuento es el que posee un mayor eco del sentido poético de Nervo. Puede verse entonces que el futuro en su opacidad y el temor ante la extinción de la especie son temas que aparecen en las obras mencionadas hasta aquí. Las vidas atormentadas que se asoman en la última guerra y las nubes son el remanente de una civilización al borde del abismo. No hay espacio para la esperanza y el oscuro porvenir es una consecuencia de sus actos pasados. Parece, pues, no haber escape a la fatalidad en estos cuentos. Ese futuro que tanto interesó a Nervo es pesimista en sí mismo y revela una condición humana de hartazgo y desilusión muy cercana a nuestros tiempos.
Estamos de vuelta en su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos hablando con Alfonso Valencia sobre la distinción entre el trabajo creativo y el trabajo académico. Ya hablamos un poquito sobre Yuri Herrera y ahorita estamos hablando un poco sobre cómo ha cambiado la percepción tanto de la realidad como del arte a través de las tecnologías ya más modernas. Y hablabas del chat GPT y de cómo van a cambiar los procesos en los textos, ¿no? Digo, yo lo veo con mis propios alumnos, que ya es muy difícil distinguir cuando te están mintiendo con el chat GPT que cuando lo hicieron realmente, ¿no? Digo, sí se puede, pero tienes que ser un lector muy avisado, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar, según tu visión, cómo va a cambiar nuestra forma de concebir la literatura o cómo está cambiando ya nuestra forma de concebir la literatura, estas nuevas herramientas de inteligencia artificial que generan textos que pueden hacerlos al estilo de Sor Juana o pueden hacerlos al estilo de Guidobro, qué sé yo? Mira, eso es algo que me ha interesado, pues sí, desde finales del año antepasado. El año pasado, pues tuve la oportunidad de hablar de estas problemáticas en varios foros y sobre todo también como de organizar, ¿no? Como ciertos espacios para tener estas discusiones que a mí me parecen necesarios y sobre todo en mi estado, porque yo te comentaba al principio que pues en Hidalgo no hay una facultad de filosofía, no hay una facultad de letras pero hay mucha gente que está pensando y hay mucha gente que estudió fuera y que está en Hidalgo trabajando en distintas universidades, pero que no tenemos este espacio como de convergencia, ¿no? Entonces he intentado, pues desde la pandemia, como intentar hacer esos esfuerzos como pues sí, como por generar esos espacios y ofrecerlos también a un público que también está muy interesado en eso, en todo, en la reflexión, ¿no? Sí, Eh, entonces, de entrada, siempre a- a- las tecnologías que han surgido siempre han impactado la manera en la que escribimos y la manera en la que pensamos y la manera en la que nos comunicamos, ¿no? Y siempre ha habido ahí como ciertos visionarios, ¿no? O ciertas personas que han intentado encontrar otros modos de expresión y otros caminos para la literatura, expandiéndola con esos procesos tecnológicos, ¿no? Es claro. decir, de hecho, ese es un concepto que desde hace unos años está presente y muchas facultades lo reniegan, como la literatura expandida, ¿no? Ese espacio liminal en donde se juntan de algún modo la literatura con las artes visuales, con la computación, con un montón de otros procesos estéticos y procesos creativos ajenos como tal a lo que entendemos canónicamente como literatura, ¿no? Es decir, desde que surgió la primera computadora, ¿no? La Manchester Computer MCU era, la programaron para escribir cartas de amor, ¿no? Ok. Ahorita ustedes pueden consultar una imitación de bueno, volvieron a programar ese bot y creo que está ahorita en X, antes Twitter, ¿no? Entonces, programada así, ¿no? Pero incluso desde antes, ¿no? Es decir, desde 1760 ahí unos ingenieros, ¿no? O ni siquiera podemos llamar ingenieros porque no existía como tal esa estructura, digamos, programaron una máquina para escribir versos latinos perfectos, ¿no? Entonces, siempre ha existido esa preocupación por intentar identificar dónde se radica la creatividad, ¿no? Y la tecnología nos ha ayudado a preguntarnos eso. A mí me parece un momento fascinante el que estamos viviendo y que vivimos el momento en el que surgieron esas tecnologías. Ajá. Y nos fuimos viendo esa transformación, ¿no? Como vas diciendo con nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? A lo mejor la gente que simplemente sabe de la existencia de ChatGPT, etcétera, pero los estudiantes, los profesores, en sí en la academia, pues fue un momento muy importante, ¿no? Y creo que estamos viviendo ese momento muy importante. Al principio, no sé si recuerden, cuando surge ChatGPT, y cuando surge este otro DALI, ¿no? Esta otra tecnología que permite generar imágenes a partir de prompts, a partir de frases, Ajá. los primeros que empezaron a temer fueron precisamente los escritores, los diseñadores. Y se dijo, lo primero que va a desaparecer con todas estas tecnologías son esos procesos creativos, ¿no? Pero al contrario de eso, pues, porque ves que las inteligencias artificiales fueron entrenadas para hacer capítulos ¿cómo se dice?
de series, nuevos guiones de Batman, Ajá, etcétera, pues, ¿no? Una locura, ¿no? sí. Y de repente lo que se empezó a temer fue cómo se iban a degradar esos procesos creativos, ¿no? Pero conforme fueron pasando los meses, porque ni siquiera fueron años, ChatGPT salió en noviembre del año antepasado, ¿no? Es Ajá. decir, apenas llevamos un año y unos meses metidos en esto. Conforme fueron pasando los meses, quienes fueron empezando a ser ya no requeridos dentro de las grandes empresas de tecnología fueron precisamente los programadores, ¿no? Por esos trabajos que se creían que iban a ser los trabajos del futuro, etcétera, fueron los primeros que fueron prescindibles porque la inteligencia artificial también programaba, ¿no? Y Oh, resultaba que era más inteligente para programar que para hacer procesos creativos como tal, ¿no? ok. Y ahorita estamos viviendo como una reivindicación de los procesos creativos, ¿no? Estamos viendo otra vez como la tecnología, la inteligencia artificial específicamente, nos ha vuelto a pensar en dónde radica eso, esa característica humana que es la creatividad, ¿no? En dónde radica precisamente lo humano, ¿no? ¿Por qué un poema que ha escrito una inteligencia artificial no nos hace sentir del mismo modo en el que nos hace sentir, no sé, yo les pido que hagan un experimento a los escuchas, por ejemplo, entren a ChatGPT, pregúntenle primero, la estrategia para hacer funcionar a ChatGPT es darle un papel, ¿no? Entonces dile, hola, tú eres un escritor que conoce la obra mexicana poética, ¿no? Conoces la obra de Jaime Sabines, por ejemplo, ¿no? Por ser un poeta muy popular. Pídanle que escriba un poema de Jaime Sabines o que reproduzca un poema de Jaime Sabines y que lo haga. Y después pídanle que reproduzca y que escriba un poema nuevo al estilo de Jaime Sabines. Ajá. Y lo va a hacer, pues, ¿no? Y lo va a hacer en un segundo, pues, sin duda. Y probablemente el poema se parezca a la obra de Jaime Sabines, pero hay algo que le falta, ¿no? Sí, Ese claro. algo que le falta es lo que ha disparado el debate de qué es la creatividad, ¿no? De qué es ese elemento humano que se ha rastreado en el arte y en las obras desde hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces creo que ese momento es bien importante y a mí me emociona mucho en ese sentido, ¿no? Porque evidentemente nuestros procesos de escritura se están transformando, ¿no? Ujú. Evidentemente nuestros procesos creativos se están, no digo que están facilitando, pero las personas se están ordenando de otro modo, ¿no? Los escritores utilizan tecnologías para ordenar ahora sus novelas, ¿no? O sea, estas novelas como complejísimas que se intentan escribir ahora, intentando imitar, no sé, tal parece que ahora todos los escritores quieren escribir una serie de Netflix en lugar de Sí. novelas, pues. Pero eso es posible gracias a que se puede tener la visualidad de distintas cosas en la computadora, etcétera. Entonces, estamos viviendo ese proceso de transformación y creo que es muy pronto como para intentar arrojar o hacia dónde nos vamos a mover, pero creo que es importante hacer esas reflexiones también en ese momento, ¿no? Claro, y además tú has sido muy cercano a estos asuntos de las tecnologías y la literatura. Recuerdo que tienes un poema que es una especie de videíto en 8 bits, Ujú. como si fuera un videojuego viejo, ¿no? Sobre Dios, ¿no? Y Dios creó y control Z, control Z, control Z. A mí me gusta mucho este poema particularmente. Y también recuerdo que uno de tus poemarios fue escrito prácticamente en Twitter, ¿no? En alejandrinos, pero hechos en Twitter. Entonces, tú has sido muy cercano, digamos, a estos cambios tecnológicos y también has aprovechado esa tecnología en tu obra creativa, ¿no es así? Sí, 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 en este libro que tiene un título grandísimo, El grito circular de la gota que mueve en la piel del estanque. Es un poema en realidad, ese poema en particular es un poema que surge en Twitter, ¿no? Pero te estoy hablando del Twitter de 2010, ¿no? O sea, es un poema que empecé a escribir hace mucho tiempo. Y pues el primer asunto era lograr ver que los 128 caracteres de ese entonces era un nuevo estilo de métrica, ¿no? Y un nuevo Ajá, estilo de métrica que se podía adaptar como a la métrica española. En este caso, pues a la imparisibilidad, ¿no? Como decimos acá en la academia, ¿no? ajá, Entonces, como hacer combinaciones de 7 y 11, etcétera, ¿no? Para heptasílabos, endecasílabos, para darle formalidad al poema. Pero presentarlo en tweets, ¿no?
Y el asunto del tweet es que, pues tú publicas algo y lo más nuevo se va poniendo arriba, ¿no? Sí. Entonces lo que escribiste antes queda abajo. Entonces tenías que generar esta estrategia para que el poema se pudiera leer al derecho y al revés, como el Zipper Sonnet de Cortázar, ¿no? Ajá, Que ajá. se lee igual para arriba y se lee igual para abajo. O bueno, no igual, pero se puede leer hacia abajo y se puede leer hacia arriba. Claro. Entonces ese era el asunto con este poema. Y bueno, al final los editores pues decidieron publicarlo como en un formato, digamos, convencional. A mí me urgía publicarlo, ahora ya me di cuenta que esas urgencias son muy de juventud y que en realidad no tienen razón de ser, pero también o sea, regresando a nuestra primera parte, creo que también ese tipo de experimentaciones o ese tipo de romper de algún modo como ciertas barreras genéricas, etcétera, creo que también es algo que debería renovar también el trabajo crítico y también el trabajo académico, pues, ¿no? Poco a poco hemos visto que se han estado abriendo eh, un montón de instituciones a la investigación y a la crítica de estas manifestaciones que, como te decía, no son nuevas porque se ha estado experimentando con la tecnología y con nuevas formas de expandir, entre comillas, la literatura, pero en muchos lugares, como te decía hace rato, o sea, todavía se toma como con pinzas, ¿no? O Ajá. como con mucho recelo crítico, ¿no? Pero creo que también es necesaria esa renovación, ¿no? Y también creo que una literatura que se está escribiendo de manera nueva, y es algo que también nos estamos enfrentando a eso con el asunto de las inteligencias artificiales, la tecnología, nuevas formas de escritura, etcétera, es que nuevas formas de escritura van a generar o están generando nuevas formas de entender la literatura. Claro. Y creo que también es necesario es obvio que una nueva literatura o que una literatura distinta o expandida o como queramos llamarla, pues también necesita una crítica y también necesita teorías que vengan también de otros lados, ¿no? Es decir, no, el gran error que surge en muchas facultades, en muchos círculos académicos también, es que pues queramos intentar ver con los mismos lentes críticos con la que hemos visto la literatura del siglo XX, por ejemplo, Ajá. pues todas estas experimentaciones, ¿no? Entonces Sí, creo que claro. también nos está tocando vivir esa renovación tanto del propio pensamiento académico, ¿no? Que muchas veces está muy enclaustrado en ciertas metodologías, en ciertos procesos que necesitan también expandirse como lo está haciendo la literatura. Entonces creo que ahí también es muy interesante ese juego de hacia dónde va, ¿no? O Ujú. lo que me preguntabas hace rato, o sea, pues sí, es un proceso en el que también se va a arrastrar a la academia, o eso espero, ¿no? No podemos seguir analizando la poesía del mismo modo en el que la analizábamos incluso hace 15 años, ¿no? Porque pues se está transformando, ¿no? Sí, claro. Y estos dos temas de los que hemos estado hablando, tanto del de Yuri Herrera como el de las tecnologías, parece que están muy alejadas entre sí, pero al final de cuentas estás hablando de cómo lo nuevo, ¿no? Cambia la perspectiva de la literatura y que la literatura también debe cambiar la perspectiva del académico, ¿no? Que eso es muy importante y ojalá los radioescuchas que nos siguen tengan nuevas intuiciones y nuevas formas de entender y de ver la literatura. ¿Quieres agregar algo más? No, pues muchas gracias por la invitación. Ha sido una charla muy amena, como siempre, contigo. Y bueno, y de nuevo un gusto estar, de nuevo, aunque sea virtualmente, en el instituto. También les mando un saludo a todas las personas ahí en el instituto que recuerdo con mucho cariño y que a muchos de ellos y de ellas aprecio de verdad bastante. No, pues muchas gracias a ti, Alfonso, por acompañarnos en esta ocasión y pues ya sabes, esta siempre será tu casa. Queremos hacer un agradecimiento muy especial a Manuel Escobar, que nos ayuda en estos asuntos técnicos porque esta conversación se llevó a cabo a distancia y en esta temporada, más que en las anteriores, vamos a tener varias conversaciones a distancia para que no se las pierdan. Tenemos invitados de Puerto Rico, de Colombia, de Brasil. Estamos negociando para saltarnos el charco europeo y también tener una entrevista por allá. Entonces, no se las pierdan. Yo soy Alejandro Solano.
y hasta la próxima. La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Roberto Meyer, Rodrigo Rosas, Fabiola Gutiérrez, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.